Bueno, Alto Valencia, el sábado 25 de abril, más o menos mediodía, ¿no? Mediodía aproximadamente. 12:30. ¿Qué pasó? Ese día tuvimos la suerte de no salir a escalar. Estábamos en el campo base avanzado, a 6.500 metros de altura. El plan original era ese día ir al siguiente campamento, al campo 1, que está a 7.300 metros. Yo un día antes hice un acercamiento a la pared y llevaba yo unas botas nuevas. Y afortunadamente esas botas me lastimaron el pie. Entonces, como tenía yo lastimado el pie, decidí descansar ese día. Y los demás escaladores, que sí tenían planeado subir, cuando despertamos estaba muy feo el clima, o sea, había nevado toda la noche, había 50, 60 centímetros de nieve. Eso te dificulta mucho poder siquiera caminando. Entonces todos decidieron cancelar, nadie subió. Todos estábamos en el campo descansando. Yo estaba con un par de amigos argentinos platicando en una casa de campaña. Y de repente, como mencionas, por ahí del mediodía, se empezó a mover un poquito. Es normal ese tipo de movimientos porque las casas están sobre el glaciar. Son metros y metros de hielo, entonces de repente tienen cierto movimiento. Pero es muy pequeño y no dura mucho. Entonces de repente se empezó a mover la misma casa, una mesita donde estábamos. Se empezó a incrementar el movimiento y se empezaron a escuchar cómo se partía el hielo. Afortunadamente nunca se abrieron las grietas, pero se escuchaban unos ruidos muy fuertes en el piso, en el hielo. Como vimos que seguía incrementando, salimos de la tienda. Toda la gente de los Sherpas o gente de otros países que no están acostumbrados a sentir terremotos, pues estaban corriendo y moviéndose por todos lados, preocupados. Y de repente empezamos a escuchar avalanchas. Al fondo del campo hay una pared muy grande que es por donde se sube al siguiente campamento. ¿Tú de qué lado estabas? Del lado norte. Del lado norte, sí. Y empezamos a escuchar avalanchas. No se veían, pero bueno, esperábamos que no llegaran hasta el campo. Y de inmediato, pues, por radio, empezamos a llamar a todas las otros expertos. Fue subiendo, fue de 7.8. 7.8. Y fue subiendo. Sí, empezó muy tranquilito y luego ya se empezó a incrementar y estuvo bastante largo. La ¿Qué verdad es que sentías? no recuerdo cuántos segundos. ¿Sentiste miedo? Sí, se siente miedo. Sí, y más porque pues, estás en una zona muy peligrosa, ¿no? O sea, a un lado del campo hay una pared con piedras y al fondo hay una pared con bloques de hielo muy grandes. Entonces sí te da cierto miedo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente de ese lado, en esa ocasión, no murió nadie. No tenías, vamos, no te imaginabas lo que realmente estaba pasando. No, de hecho nosotros pensamos que era un terremoto o un temblor más bien mucho más mesurado, más pequeño y que se había sentido muy fuerte porque estábamos sobre el hielo. Entonces eso pensamos que había incrementado el movimiento, pero no pensamos que fuera tan fuerte. Inmediatamente también buscamos hablar con la gente del campo sur, que está del otro lado de la montaña. No nos contestaba nadie, o sea, ni por radio ni por teléfono satelital. Y hasta ese día en la noche ya empezamos a tener contacto con la gente. Ahí sí se produjeron las avalanchas. Sí, ahí cayó una avalancha exactamente en el campo base. Y murieron entre 20 y 25 escaladores. Bueno, escaladores, sherpas, gente que trabaja ahí en la cocina, del staff. Al principio nos habían dicho que había alrededor de 100 muertos, porque había sido una avalancha muy grande. Y ya con el paso de los días, que la información ya era más concreta, bueno, pues nos dijeron que eran alrededor de 20, 25 personas, y así terminó ya cuando fue el conteo final, ¿no? Pero sí, ahí sí fue mucho más fuerte. Bueno, ¿y luego qué siguió? Ya empezó De ahí, bueno, lo primero que hicimos todos, llamar a nuestras familias, ¿no? Yo llamé aquí a casa para avisar que había temblado, que se había sentido muy fuerte, pero que estábamos bien, que no había pasado nada. Ni siquiera, me llamó, bueno, me contestó más bien mi mamá, y ni siquiera había escuchado todavía nada, ¿no? Aquí eran las 8 de la mañana, cuando yo marqué, que eran más o menos las 7, 8 de la noche en Nepal. Y me dijeron que, bueno, que todavía no sabían que había pasado algo, pero que bueno, que avisaba, ¿no? Por cualquier situación. Al día siguiente, por seguridad, decidimos bajar al campo base, a 5.200 metros. Y ya ahí ya tienes más servicios, ahí ya llega el internet, es una zona mucho más segura. Ya empezamos igual a buscar a hablar con los familiares de la gente nepalí que estaba con nosotros, pedir más información, entrar a las páginas de los diarios ahí en Nepal. Y ya fue cuando vimos que había sido muy, muy grande el terremoto y que
Ahí se hablaba en los primeros días de 4 o 5 mil muertos y cada día iban incrementando, ¿no? Hasta llegar pues, a la cifra final que fue de más de 8,000 personas. Finalmente acaban de bajar. Sí, estábamos en el campo base y bueno, todos ya querían, muchos ya querían cancelar la expedición, regresarse. Mi grupo, junto con otros grupos de rusos, de hindús, de americanos, queríamos continuar. Pero el gobierno chino nos dijo que teníamos que esperar unos días para que ellos decidieran si era factible continuar o no. Y después de 6 o 7 días nos avisaron que se cancelaba la temporada, que nadie podía subir y que nos iban a buscar cómo sacarnos de ahí porque las carreteras estaban todas dañadas. Entonces no había cómo regresar a Katmandú. Nuestro primer plan era tomar unos jeeps nada más para que nos acercaran a la frontera y de ahí tomar un par de helicópteros, porque éramos 10 personas en el grupo, para llegar a Katmandú. El último pueblito en la frontera del lado chino estaba destrozado y no podíamos cruzar la frontera. Entonces estábamos pues, buscando alguna otra forma de salir y ya los chinos nos dijeron que nos iban a llevar hasta Lhasa, que está muy retirado de ahí, está a 1000 kilómetros desde el campo base, en jeep. Iban a hacer un par de días manejando y que de Lhasa ya íbamos a volar a Katmandú. Y así desalojaron a todos los escaladores, ¿no? Había alrededor de 200 escaladores, entonces no podían salir todos en un solo día y poco a poco nos fueron sacando. Y ya pues, después de 10 días ahí en el campo base, llegamos a Lhasa y luego volamos a Katmandú. Ahí, ¿cuándo viviste la realidad de la tragedia? Llegando al aeropuerto, bueno, nos llevaron a los hoteles y ahí fue cuando vimos que en Katmandú, que es la capital de Nepal, no estaba tan destrozado como había salido en las noticias y como había salido en internet y cosas así. Sí, había muchos edificios que se habían caído, algunas casas, muchas bardas, y sí murió también mucha gente en Katmandú, pero lo más fuerte había sido en las villas, en los pequeños pueblitos que están alrededor de Katmandú o cerca de las montañas. Construyen de una forma muy sencilla, muy básica, con piedras, nada más amontonándolas y haciendo sus paredes. Entonces ahí todo colapsó y ahí fue donde murió la mayoría de la gente. Entonces una vez que estuvimos ahí, junto con unos amigos argentinos, habíamos decidido juntar un poco de dinero, porque familiares, amigos, nos empezaron a mandar mensajes, ¿no? De que, pues, cómo podían ayudar. Entonces nuestro plan era llegar a Katmandú, hacer un recorrido y ver en qué realmente podríamos ayudar. No queríamos dar dinero efectivo a nadie porque luego no sabes realmente en qué se utiliza, ¿no? Entonces, durante un par de días estuvimos haciendo recorridos y al final vimos que lo que más se necesitaba eran casas de campaña grandes. Vamos al final del programa después de estos mensajes, esta entrevista con Aldo Valencia Corona.